Vamos a tener abierto entonces la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, que es donde con la ayuda del Señor vamos a tener algunos sermones expositivos. Y hoy vamos a tratar primera de Timoteo, capítulo 1, del 11 al 20. Bien. Cuando uno da su testimonio de conversión a Cristo, la gente se pregunta, ¿qué le pasó a este? ¿O qué le pasó a esta? ¿No? Sobre todo si lo han conocido a uno y uno no es cristiano y de un momento a otro uno termina diciéndoles este testimonio, ¿no? Y cuando uno es joven y empieza a decirle a sus padres que uno está yendo a una iglesia, pues también empiezan a mirarlo con recelo, ¿no? ¿Y qué le pasó? Digo eso porque eso me sucedió a mí. Cuando llegué y le dije a mi familia, ahora soy evangélico, eso sonó extrañísimo y casi que ni yo estaba muy seguro, pero yo estaba yendo ya a alguna iglesia. Incluso la familia llega a pensar que eso son fiebre de juventud, que eso es fiebre de juventud, que uno cuando es joven pues cree todo, se inclina por todo y que uno no tiene madurez y que entonces no le ponen mucha atención cuando uno hace este tipo de declaraciones. Recordemos que Timoteo era bastante joven y el apóstol lo instruye sobre cómo debe ser la iglesia y cómo debemos comportarnos en la iglesia, y por eso entonces en esta sección que vamos a ver hoy, el apóstol Pablo pasa a dar su testimonio, según esta carta que tenemos acá, primera de Timoteo, capítulo 1, 11. Él da su testimonio, escuchémoslo o leámoslo acá. Capítulo 1, versículo 12, dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Ahí está el testimonio de Pablo. Ahora, pues, ¿qué es un testimonio? ¿Qué es un testimonio? Un testimonio es la historia personal de cómo Dios ha cambiado su vida a través de su relación personal con Cristo. Eso es un testimonio, su historia, de su experiencia de salvación. Entonces Pablo cuenta que él pasó de perseguir a los cristianos para seguir a Jesús. Pasó de fundar iglesias y escribir casi la mitad del Nuevo Testamento para dar ese testimonio poderoso. Él testificó, según lo que acabamos de leer, que él no tenía ninguna capacidad para ser un apóstol. Fue Dios quien lo empoderó. Tampoco tenía mérito alguno. Todo lo contrario, él había hablado mal del cristianismo, maltrataba a los creyentes y toda su vida perversa se debió a su ignorancia e incredulidad, como él lo testifica acá en su escrito. Y por eso entonces es un testimonio que tenemos que mirar. Y él dice algo muy importante. Dice que Cristo ha venido a salvar a los pecadores. ¿Y cuáles son esos pecadores? Y él dice aquí, yo.
Yo soy el primero. Y es la respuesta que debemos dar cada uno de nosotros. Cristo ha venido a salvarme de mi pecado. Y luego en el versículo 15 sigue hablando él. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Dice con mucha sinceridad él. Y esa es la esencia del Evangelio realmente. Cristo nos salva del pecado. Los fariseos, recordemos a los fariseos del tiempo de Jesús. Ellos se creían justos, santos, más santos que los demás. Criticaban a Jesús porque él aceptaba invitaciones de los gentiles y publicanos. ¿Y quiénes eran los gentiles y publicanos? Era como la clase baja, la clase menospreciable, los malditos, los que no creían en Dios, decían los fariseos, sobre todo a los publicanos. ¿Y qué le respondió el Señor cuando lo criticaron sobre eso? En Marcos 2:17, sin perder de vista aquí Timoteo, porque ya regresamos, en Marcos 2:17, mire lo que el Señor le respondió a los fariseos. Porque la acusación fue la siguiente, leamos desde el 16. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, porque los fariseos se creían santos sin mancha: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. En otras palabras, les dijo a ellos: si ustedes se creen tan santos, yo no soy para ustedes. Yo vine a salvar a los pecadores, porque esa es la esencia del Evangelio. Y dice Pablo: reconozco mi culpa. Versículo 15 otra vez. Dice: de los cuales yo soy el primer pecador, el primero de ellos. Si alguien no reconoce su necesidad espiritual, no llegará a conocer la gracia salvadora de Dios. Muy difícil. Por eso una de las bienaventuranzas dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esos pobres en espíritu son precisamente los que reconocen que carecen de Dios en su vida, que carecen de la salvación, que carecen de las bendiciones espirituales. De manera que el que reconoce eso, de ellos es el reino de los cielos. Está cerca al perdón por la gracia de Dios. Y también dice Pablo aquí en su testimonio: reconozco la misericordia de Dios sobre mí. Versículo 16. Dice: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Entonces él reconoce la misericordia de Dios, reconoce que es el primero de los pecadores, asunto que no es fácil. ¿Cuánto nos cuesta reconocer eso, no? Que somos pecadores. Es una de las primeras cosas que hay que vencer cuando uno conoce el Evangelio. Llegar uno a reconocer que es un pecador no es algo que puede lograrlo uno por sí mismo, porque nosotros tenemos un corazón incrédulo, egoísta. Darse uno cuenta de su pecado no es una obra nuestra. Eso lo dice Efesios 2:8-9, sin perder de vista a Timoteo. ¿Qué dice Efesios 2:8-9? Que es un versículo clásico sobre la gracia de Dios. Dice ese versículo, Efesios 2:8-9, dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Somos salvos por la gracia de Dios,
no porque lo merecemos, porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. Es clara la palabra. Ahora, hay una doctrina que anda por ahí en las iglesias que dice que cualquiera puede arrepentirse y creer sin necesidad de la gracia de Dios. Pero nosotros decimos que eso es imposible. Solo Dios puede darnos una conciencia de pecado. Por eso fue que el apóstol dice en su testimonio: yo fui recibido a misericordia. Fue Dios quien me miró con compasión y me salvó. Y ese es el mismo testimonio que nosotros tenemos que dar, y debe ser la experiencia genuina que nosotros debemos tener. Entonces, ¿tiene usted un testimonio personal? Así como lo hizo Pablo. ¿Usted puede decir lo mismo de él? Yo era esto y yo era aquello, pero fui recibido a misericordia, porque lo que yo hice lo hice por ignorante, por incrédulo, pero la gracia de Dios fue más abundante, y el amor de Cristo Jesús, porque Él vino a salvar a los pecadores y yo soy el primero. ¿Usted tiene un testimonio así? Si uno no puede dar un testimonio, es porque quizás uno no ha tenido una verdadera experiencia de salvación, porque uno no puede hablar de lo que no tiene. Si yo voy a dar un testimonio a la gente afuera y le digo un poco de cosas acerca de mí, pero no son ciertas, primero soy un mentiroso y estoy diciendo cosas que no son verdaderas. O no digo nada porque no tengo nada tampoco. Por eso pregunto, ¿tiene usted un testimonio personal? Ahora, en segundo lugar, aquí lo que vemos en Timoteo es que Pablo da su testimonio, pero es un testimonio que glorifique a Dios. Versículo 17. Después de decir todas estas cosas en el versículo 17, Pablo dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando nosotros hablamos de nuestra salvación, no podemos decir que nosotros pusimos algo para lograrla. ¿Sabe qué puso usted para salvarse? Nada. Usted y yo éramos pecadores y el Señor vino a nuestra vida, nos buscó y derramó su amor sobre nosotros. Todo lo hizo Él, por eso todo se lo debemos a Él. Y por eso solo Dios recibe la gloria en nuestra salvación. Adoramos a nuestro Señor entonces por lo que Él es. Y aquí está hablando nuevamente de los atributos, que es lo que nosotros a veces predicamos en la escuela dominical por estos días. Y lo primero que dice Pablo aquí es, con mucha confianza y con mucha fe, él dice: por lo tanto, al Rey de los siglos. Nuestro Dios es el Rey de los siglos, es decir, es eterno, no tiene comienzo ni fin. Él siempre es un eterno presente. Y luego dice: inmortal. Vive para siempre porque sus años nunca se acaban. No es perecedero como nosotros, no envejece como nosotros. Y sigue diciendo: invisible. No lo podemos ver con nuestros ojos físicos, sino con los ojos de la fe. Creemos en Él aunque no lo vemos, pero somos conscientes de su realidad porque también hemos experimentado la salvación que por su gracia Él nos ha dado. Y si tenemos un testimonio, lo único que podemos decir, pues la verdad que yo no creía, pero algo pasó en mi vida, algo pasó. Dios
y empieza uno a entender las cosas, aunque no lo vemos, pero existe. Y luego dice aquí, al único y sabio Dios. Nada ni nadie es como Él. Él es solo y no necesita de nadie. Él es autónomo, autosuficiente, vive satisfecho consigo mismo y no tiene necesidad de nada. No podemos ayudar a Dios en nada. Él no necesita de nosotros. Al contrario, es un privilegio que Él nos llame a servirle, como dijo Pablo aquí. Dijo, doy gracias a Dios que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Pablo siempre dijo, lo que yo hago, lo que yo soy, no soy yo, sino Cristo que está en mí, que está conmigo, que me ha salvado. Y luego Pablo, volviendo a Timoteo, allá en el capítulo 1, dice que ese testimonio, además de glorificar a Dios, debe ser un testimonio consecuente. ¿Qué es ser consecuente? ¿Qué es algo consecuente? Ser consecuente es obrar de acuerdo con la palabra. Si uno dice que es cristiano y que Dios ha tenido misericordia, uno debe en consecuencia actuar conforme a ello, porque si uno hace lo contrario, uno no está siendo consecuente, está negando la fe y nadie nos va a creer. Entonces, si yo me pongo por allá a decir cosas que no son ciertas, porque la gente me oye hablar bellezas y ven mí haciéndome otras cosas, que hago otras cosas, no estoy siendo consecuente. Y nuestro testimonio tiene que ser consecuente. Consecuente con nuestro llamamiento, porque mire lo que dicen ahora en el versículo 18, lo que dice Pablo en esta carta. Dice, este mandamiento, o sea, todas estas instrucciones que él le ha dado a Timoteo, a este joven pastor. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Entonces Pablo reconoce también y se dio cuenta que Timoteo había sido llamado por Dios a servir. Y por eso le encarga. Y dice que ese llamamiento incluyó unas profecías. ¿Qué es eso? Porque también algunos se confunden ahí. Durante la fundación de las primeras iglesias, estamos a distancia de 2000 años, hubo en las iglesias un don de profecía. No estaba la Biblia, no estaba el Nuevo Testamento. Se predicaba lo que se conoce como por tradición oral. Los apóstoles estaban vivos y había un cierto don de profecía, pero no eran profecías al estilo del Antiguo Testamento, ¿no? Que anunciaban cosas futuras y desastres futuros y cosas terribles por el pecado, sino que era un tipo de discernimiento espiritual mediante el cual le dijeron en la iglesia a Timoteo la labor que él desempeñaría. Timoteo fue ordenado al ministerio por la iglesia, por tanto hubo predicciones para él. Probablemente señalaban a Timoteo y le aclaraban el servicio especial en el reino de Dios. Y esas instrucciones, esas predicciones, resumían sus deberes, le enseñaban sus posibles sufrimientos, lo confortaban con las promesas de la ayuda divina en sus tribulaciones. Y todo eso se lo dijeron cuando lo ordenaron. Nosotros no necesitamos de un profeta moderno, esos que hay por ahí hoy en día, en las grandes iglesias, para que nos diga si podemos servir al Señor o no. Lo que sí necesitamos es la confirmación de la iglesia, y eso requiere oración y discernimiento.
y una profunda sinceridad de parte de uno para poder servir a Dios en cualquier ministerio. Y es por eso entonces que aquí Pablo le dice, de ti se habló de ese llamamiento y por eso lo encargo, para que milites la buena milicia. Nosotros estamos en una lucha espiritual que es común a todos los creyentes. En otra de sus cartas, Pablo dice que debemos vestirnos con toda la armadura de Dios, porque nosotros libramos una guerra contra el mundo, contra la carne y contra el diablo. Y Timoteo como líder y todos nosotros actuamos como buenos soldados de Cristo y enfrentamos las luchas que son comunes a la obra de Dios. Por eso también en 2 Corintios 11:23, él da otro testimonio, 2 Corintios 11:22. Recordemos que la iglesia de Corinto quiso desautorizar a Pablo. Llegaron a decir que él era un palabrero, un charlatán, que no era un verdadero apóstol. Se lo dijeron líderes de la iglesia en Corinto. Y aquí en esta carta, 2 Corintios 11:23, mire la respuesta de Pablo. Les hace una pregunta a esos líderes de la iglesia. ¿Son ministros de Cristo? ¿Ustedes son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, aunque ustedes no lo quieran reconocer, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, que esa era una práctica que había, terrible. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Entonces probablemente Timoteo acompañó a Pablo y experimentó todo eso. Y por eso Pablo le dice, milite la buena milicia. Sea usted un soldado, porque eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que publicar y defender el evangelio de Cristo. Tenemos que contender por él y debilitar el reino de Satanás y expandir el reino de Cristo mediante la predicación del evangelio. Y Dios nos equipa para que podamos lograr eso. Y luego dice Pablo aquí en el versículo 19 que eso hay que hacerlo con 2 elementos. Dice, manteniendo la fe y buena conciencia. Manteniendo la fe y buena conciencia. Nosotros tenemos la fe salvadora. Nuestra fe no es falsa. Hay falsos maestros y engañadores que buscan sus propios intereses, pero ellos no son líderes genuinos. Nuestra conciencia está en paz con Dios porque no andamos con astucia, ni enseñamos falsedades. No somos lobos vestidos de ovejas. Predicamos el evangelio con una limpia conciencia. No enseñamos cosas equivocadas. Entre otras cosas porque tenemos que rendir cuentas al Señor de la manera como ejercimos este ministerio. Por eso tenemos que hacerlo con fe y con buena conciencia. Y es algo que Pablo advierte permanentemente a las iglesias. Y también el apóstol Pedro dijo algo en 2 de Pedro 2:1. Vamos a mirar adelante.
lo que dijo el apóstol Pedro sobre este mismo particular, de que el evangelio hay que predicarlo con fe y buena conciencia. En 2 de Pedro 2:1, vea lo que dice el apóstol Pedro. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Aquí el apóstol Pedro, figúrese, hace 2000 años estaba naciendo la iglesia, hace una advertencia profética. Que tengan cuidado, porque habrán falsos profetas, falsos maestros, que introducirán secretamente, sigilosamente en la iglesia herejías destructoras, es decir, doctrinas equivocadas. Son personas que terminan inventando su propia doctrina sobre algunos asuntos, creen sus propias mentiras y terminan engañando a muchos. Ganan seguidores y dividen la iglesia. Los falsos maestros finalmente terminan mostrando una vida disoluta, un libertinaje e inmoralidad. Muchos predicadores famosos han caído en líos de faldas, tristemente, y han demostrado que no eran genuinos. Además, es una vergüenza decirlo, pero muchos son negociantes del evangelio. Por eso aquí dice Pedro que muchos harán mercadería de vosotros con mentiras. Es decir, nos convertiremos en una mercancía, un negocio. De manera que usan un vocabulario que parece convincente, pero es falso. Es lo que está advirtiendo aquí. Y volviendo a Timoteo, entonces finalmente él dice algo que después de decir el apóstol Pablo que hay que tener fe y buena conciencia y que hay que militar la pelea, ¿no? Dice en el versículo 19, dice: desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quien entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces en la iglesia habían unos que no eran así, no eran genuinos, no tenían fe y buena conciencia, no estaban dándole la gloria a Dios y finalmente se habían apartado del evangelio. Y por eso Pablo dice aquí que hay que tener cuidado y que nosotros tenemos entonces que no naufragar, sino mantenernos a flote, ¿no? Mantenerse uno firme en medio de la marea alta para no dejarse hundir, no descuidar la embarcación. Si seguimos las instrucciones llegaremos a puerto seguro. El problema es que en la iglesia hubo algunos que se descuidaron y naufragaron, como estos dos personajes que nombra acá, esos dos líderes, Himeneo y Alejandro. Parece que eran líderes justos en su propia opinión, anhelaban ser doctores de la ley, pero no entendían realmente de qué estaban hablando. Se especializaban en mitos, en historias fantásticas sobre asuntos sin importancia y estaban confundiendo a la iglesia. ¿Y sabe qué dice Pablo aquí? La única manera de ayudarlos, la única manera de salvarlos del naufragio era entregándolos a Satanás. Porque dice en el versículo 20, esos, Himeneo y Alejandro, ellos naufragaron en la fe,
y los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué significa esto? Que Pablo los entrega a Satanás para que no hablen cosas falsas, cosas que están en contra de la doctrina. Creo que se refiere a la disciplina que la iglesia tiene que aplicar. Esas personas tienen que ser expulsadas y son expulsadas de la iglesia y quedan a merced del diablo, lo cual es muy doloroso. En otra carta a los Corintios que nosotros hemos leído muchas veces, Pablo tuvo que lidiar con un caso de fornicación. Está en 1 Corintios capítulo 5. ¿Recuerdan? Lo he mencionado aquí muchas veces. Alguien estaba viviendo con su madrastra y ambos en la iglesia como santicos. Y entonces Pablo supo el tema y entonces le ordena a la iglesia lo siguiente en el capítulo 5 de 1 Corintios versículo 4. Le dice a la iglesia: reúnanse. Versículo 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces, uniendo estos relatos, ese entregar a Satanás es como dejarlo a merced del diablo y probablemente fueron perjudicados en su salud física por haber pecado de esa manera. Pero hay otra cosa interesante, realmente el apóstol hace esas cosas para que ellos aprendan a no blasfemar. Es decir, él tiene un deseo más bien de rescatarlos, de que sean castigados para que reconozcan su error y retornen a la verdadera enseñanza, esos personajes. Y él tiene la esperanza de que mediante la aflicción, mediante esas cosas duras que le pueden pasar cuando la iglesia los expulsa, como le pasó a Job. Acuérdense que Dios le dio permiso a Satanás para herir a Job. Y una de las cosas que sufrió Job fue la enfermedad, como castigo, pues supuestamente de Dios. Entonces, ojalá estas personas fueran renovadas al arrepentimiento genuino, para que no se burlaran de la verdad y no enseñaran un evangelio falso. Eso es lo que Pablo dice aquí de una manera casi espantosa, ¿no? Estas personas han hecho mucho daño, naufragaron en la fe. Yo los entregué a Satanás para que aprendan una lección y se arrepientan y puedan seguir sirviendo al Señor. Entonces, hermano, como conclusión a esto, ¿usted quiere servir al Señor? ¿Cuál es su testimonio? Cuéntenos, ¿cómo fue su encuentro con Cristo y cómo fue su arrepentimiento? Tenemos que saber eso. Si a mí alguien que no conoce la palabra de Dios, el evangelio, me dice algo, tengo que saberle decir mi testimonio y qué fue lo que pasó conmigo y por qué estoy ahora en la iglesia. Hay que hablar de eso para servir a Dios. Debe ser un testimonio que glorifique a Dios, no a usted. Algunas personas, cuando hablan de su experiencia de salvación, dejan la sensación de que ellos son como unos superhéroes, como si todo lo hubieran hecho sin la ayuda del Señor. Hermano, nosotros sin la ayuda del Señor no podemos hacer absolutamente nada. El pecado es muy poderoso, nos tiene esclavizados y nosotros no somos capaces de salvarnos por nosotros mismos. Es Dios el que lo hace. Tiene que ser un testimonio consecuente, porque si decimos que Cristo nos ha salvado, pero seguimos en los mismos pecados,
pues su testimonio se pone en duda. Cuando el apóstol Pablo se convirtió a Cristo y empezó a llegar a las iglesias, la gente salía corriendo, porque él fue un perseguidor terrible. Y la gente no creía en él, los hermanos en la iglesia decían, pero ese que está ahí, ese era nuestro enemigo, no le creían. Y él tuvo que ganarse la confianza de las iglesias a través de muchos años y predicar el evangelio, ¿no? Para mostrar que sí se había convertido realmente. Cuando somos transparentes, sinceros, entonces podemos predicar con una limpia conciencia sin temor. Predicamos el evangelio genuino. No nos inventamos mitos, ni fantasías, ni shows, ni historias raras que están haciendo hoy en día para convencer a la gente. Nosotros no necesitamos de nada de eso. Necesitamos predicar el sencillo evangelio porque la obra la hace el Espíritu Santo. Él es el que trabaja en la mente y corazón de la gente, el que da una nueva vida y el que los convence de justicia, de pecado y de juicio. Nosotros simplemente portamos el evangelio y lo entregamos. Y la obra es de Dios. Por eso Dios recibe toda la gloria, no nosotros. Dicho eso, hermano, entonces para terminar, ¿por qué no examina su propia situación usted? Cada uno examinemos nuestra propia situación. ¿Tiene usted un testimonio? ¿Tiene usted un mensaje? Porque si no tiene nada de eso, ¿de qué le va a hablar a las personas? ¿De qué les va a testificar? No hay nada, absolutamente. Y puede terminar es mal con el paso de los años. Puede naufragar en la fe precisamente, y nosotros no queremos naufragar en la fe, queremos es mantenernos a flote hasta que nuestro Señor nos llame. Mantenernos, como dicen por ahí, en victoria, pero en una victoria real. Hermano, ¿cuál es su testimonio? Vamos a orar. Amado Señor y Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta hora. Hemos leído, Señor, esta carta que tú reservaste hasta nuestros días de Pablo a Timoteo, donde él dice que tú lo llamaste por tu gracia y por tu misericordia al servicio, que él no era capaz. No tenía ningún mérito, no era bueno. Tuviste misericordia de él. Y creo, oh Dios, que debe ser la experiencia de nosotros, tus hijos. Tú nos has sacado de las tinieblas a la luz, nos has dado una vida nueva. Tenemos mucho que decir a esta generación presente, a esta ciudad, a nuestros amigos, familiares. Tenemos que contar cómo la gracia y la misericordia de Dios ha sido inmensa para con nosotros. Te pedimos, Señor, que podamos hacerlo porque nuestra conversión también es genuina, porque tu obra es real en nuestra vida. Queremos hacerlo, Padre. Ayúdanos para así mismo poder ser puente de salvación entre tú y estas personas que están en el pecado, como lo estuvimos nosotros antes. Gracias, oh Dios, te damos. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.